Muy buenas noches, mis queridos amigos. Nuevamente con una jornada de este curso de doctrina espírita, curso básico de doctrina espírita dirigido por Álvaro Vélez Pareja de Cartagena. Gracias a Dios con esta tecnología podemos estar unidos virtualmente a nivel nacional y a nivel internacional. Nuevamente, Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Como todo evento espírita, vamos a iniciar con una oración. Voy a tomarme la palabra para hacer la oración, donde le pedimos a ese mundo espiritual superior que siempre nos rodea, que siempre está pendiente de toda obra donde haya dos o más reunidos en nombre de Dios y en nombre de Jesús, para apoyarnos, para inspirarnos, para intuirnos, para acompañarnos. Por eso casi que está de más, pero siempre es importante pedir la intuición, el acompañamiento a Álvaro Vélez, nuestro director de la tarea en el día de hoy, para que pueda hacer su expresión fluida, y para todos nosotros los que somos sus oyentes, sus coparticipantes de este estudio, también tener la mente, el alma, las emociones abiertos, dispuestos, disponibles para todas estas siembras, estas semillas de datos, de enseñanzas, de tips que Álvaro nos va a entregar con mucho cariño, con mucho amor, que esta reunión se haga de la mejor manera, se lleve a cabo de la mejor manera, y que todos podamos salir de aquí fortalecidos, enriquecidos con este pan del alma, pan de la palabra, pan de la enseñanza. Gracias a todos por acompañarnos y abrimos esta reunión en nombre de Dios y en nombre de Jesús. Que así sea. Gracias, Álvaro. La palabra es tuya. Muy buenas noches, amigas y amigos, hermanas y hermanos de los distintos centros espíritas que hoy están participando, agradeciendo a FUSENDA y a los miembros de otras instituciones espíritas en el país y algunos amigos de otros países por su compañía, por reencontrarnos para ir disfrutando cada vez más de las enseñanzas que nos trae la doctrina espírita. Y hoy, como habíamos anunciado, vamos a hablar nada más y nada menos que del codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec, de quien seguramente todos hemos estudiado, hemos escuchado, hemos leído su vida, su obra y su trayectoria, pero como estamos enmarcados dentro de este curso básico de doctrina espírita, es bueno que recordemos sobre su personalidad como Hipólito León de Niza-Rivel y después como codificador del espiritismo, Allan Kardec, porque es importante que nosotros los espíritas valoremos cada día más a este ser que por su entrega, su amor y su cultura, su preparación y su formación fue el espíritu apropiado, enviado por Jesús desde el mundo espiritual para traer esta revelación, pero de una forma pedagógica, educativa, científica, filosófica y por supuesto con el cariz moral que caracteriza a la doctrina espírita. Y pues, es bueno decir que para que valoremos, como habíamos dicho, más su formación como humanista, vamos a adentrarnos y a detenernos un poco en su personalidad, en su vida, ¿no? Hipólito León de Niza-Rivel nació en la ciudad de Lyon, Francia, el 3 de octubre de 1804 a las 7 de la noche. Él era descendiente de una antigua familia lionesa, hijo de Juan Bautista Rivel, el padre que era juez, por supuesto hombre de leyes, y de su esposa que se llamaba Jeanne Duhamel. Y él, como ya sabemos, fue educado en el Instituto Pestalozzi en Yverdun, Suiza. Provenía de familia católica y hasta casi cumplir los 10 años de edad cursó los primeros estudios en su ciudad natal, en Lyon. Pero al completar estudios en Yverdun, Suiza, donde concurrió al Instituto de Educación Pestalozziana, recibió una fuerte influencia protestante. Es bueno recordar que el Instituto Pestalozzi en Suiza recibía estudiantes de distintas formaciones religiosas y culturales. Y esto hizo que Kardec se acostumbrara a tratar no solamente con estudiantes de un credo, sino de distintos credos. En 1814 los padres decidieron enviarlo
su hijo a Yverdun, Suiza, con el nombre que había adquirido, con el renombre que había adquirido dicha escuela por toda Europa, regida por Juan Enrique Pestalozzi, así como la situación política que atravesaba el país cuando el emperador Napoleón perdía la batalla de Waterloo. Ahí vemos que esto fue uno de los motivos, primero, para que él tuviera una buena formación cultural e igualmente para que él, digamos, tomara otros contactos con otros países, otras civilizaciones, e indudablemente esto contribuyó a que Hipólito León de Niza-Rebel se formara muy bien en el sentido científico, cultural y pedagógico. Ahí vemos una fotografía del estado actual del castillo de Yverdun, donde funcionó temporalmente o por muchos años el Instituto Pestalozzi, y a la derecha vemos una pintura de su director y fundador e inspirador, Juan Enrique Pestalozzi. Yverdun entonces para Kardec fue decisivo. Toda su actividad futura, su vida de director de institución escolar y de autor de libros didácticos fue continua durante 30 años y tuvo sus raíces en los años transcurridos en Yverdun. En la escuela de Pestalozzi fue un lugar de reunión para niños del mundo entero. Era la escuela del universalismo. Y allí ya estamos viendo que todos estos puntos importantes después se reflejarían en el universalismo de la doctrina espírita. De la fraternidad, Pestalozzi era el educador atento, el maestro a la vez severo y dulce, justo y caritativo. Y en su doctrina y en su ejemplo, Ribel encontró el modelo de hombre íntegro que fue luego él mismo y se volvió igualmente el ideal de la moral espírita. Vamos a apoyarnos en estos textos porque es importante que los tengamos en cuenta. Pero nos preguntamos, ¿cuáles son los principios generales de la educación pestalozziana? El mismo Ribel lo explicó. Ha tomado al niño al salir de las manos de la naturaleza para seguirlo en sus desarrollos. Ha considerado la manera en la que sus ideas se desenvuelven. Ha estudiado sus necesidades y sus facultades. Y después de numerosas observaciones estableció un método que tiende esencialmente a aprovechar las facultades que ha recibido de la naturaleza para darle un juicio sano y habituado a poner en orden sus ideas. Vemos allí entonces cómo estos elementos de la educación pestalozziana fueron estructurando la personalidad del joven Ribel. En su época de estudiante, de entre 1818 y 1824, contaba ya 14 años, edad límite escolar. Pestalozzi era llamado desde todas las partes de Europa para fundar institutos semejantes al de Yverdun. En esa época, un joven de 15 años era ya bachiller. De Niza-Rebel se hallaba en París en 1824, fecha de la publicación de su primer libro. Aproximadamente a los 20 años de edad ya tenía publicado su primer libro. En esta etapa de su vida, Ribel parecía haber encontrado su vocación. Se entregaba a fondo, no economizaba esfuerzos. Un número importante de libros de carácter didáctico, de planes, métodos, proyectos propuestos a los diputados, gobiernos y universidades concernientes a la eterna reforma de la enseñanza francesa. Es decir, que la enseñanza francesa, como es lógico, tuvo numerosas reformas y eso estaba bien porque iba enriqueciendo el bagaje educativo y se iba poniendo a tono con los tiempos y las necesidades cambiantes, ¿no? En una palabra, una actividad pedagógica tomaba lugar en su vida privada. Nos estamos apoyando en estos textos porque es importante, repito, que tengamos muy clara esta enseñanza y así acostumbrarnos a valorar más a este personaje que es tan importante para nosotros. En 1824 publicó su primera obra titulada Curso Práctico y Teórico de Aritmética, lo que indica que también él tenía una vocación no solamente por la enseñanza y la escritura, sino el dominio de la aritmética, en cuyo discurso preliminar leemos: deseando hacerme útil a la juventud, el joven Ribel hace elogios de sus maestros Pestalozzi y Boniface.
discípulo de Pestalozzi, maestro de Rivel y director de una escuela en el barrio de Saint-Germain en París. Durante mucho tiempo el pedagogo siguió los consejos del educador de Yverdun y firmó sus obras con la mención discípulo de Pestalozzi. Era un homenaje que Boniface y Kardec le hacían a su mentor, colocando esta frase. Bien, entonces la institución Rivel fue el primer colegio que fundó Allan Kardec en París, ¿no? Cuando ya regresó bien formado y capacitado en el número 35 de la calle Sèvres, un establecimiento semejante al de su maestro y que se tituló Institución Rivel o Institución Rivel. Tenía planes de educación que estimaba eficaces y necesarios para la enseñanza del francés, y en 1824 redactó el plan propuesto para el mejoramiento de la educación pública. En 1831, la Real de Arras lo premió por un trabajo presentado en un concurso al que tituló ¿Cuál es el sistema de estudios más en armonía con las necesidades de la época? Fíjense la intención de Kardec o del profesor Rivel de mantener un sistema de estudios acordes con las necesidades de ese tiempo, de 1831. En ese mismo año publicó Gramática Francesa Clásica según un nuevo plan. Ese plan es justamente una memoria que Rivail dirigió a los señores miembros de la comisión encargada de revisar la legislación universitaria y de preparar un proyecto de ley sobre la enseñanza. Se vio recompensado por un premio muy codiciado. La Academia Real de Arras honró su proyecto. Se lo premiaron, ¿no? Vemos entonces que conoció a Amélia Baudet, la que sería su esposa, ¿no? En esta época entabló conocimiento con Amélia Baudet, quien un año después sería su esposa. En el mundo de las letras y la enseñanza que Rivail frecuentaba en París, conoció a Mademoiselle Amélia Gabriela Baudet, quien era institutriz diplomada para primera clase. Ella era de pequeña, bien formada, gentil, graciosa, rica o con facilidades económicas por parte de sus padres, inteligente y vivaz. Supo hacerse notar por su sonrisa y sus cualidades. A Mr. Rivel, Monsieur Rivel, en el que ella advirtió el hombre amable, a un buen humor fresco y comunicativo, al pensador sabio y profundo, aliado a tales cualidades una gran dignidad en el vivir. Son entonces datos biográficos. Veamos quién fue Amélia Gabriela Baudet. Era hija única de Julien Louis Baudet, propietario y escribano, y de Julia Luisa Signan de Lacombe, nacida en Thais, Siena, el 23 de noviembre de 1795. Era, por lo tanto, 9 años mayor que Rivel. El 6 de febrero de 1832 contrajeron matrimonio y los jóvenes esposos se instalaron en el Instituto Técnico, ubicado en el número 5 de la calle Sèvres. Es decir, fueron a vivir al Instituto Rivel que Kardec había fundado y organizado, se fueron a vivir allí. Como podemos ver aquí, una representación de ellos dos trabajando. Se compaginaron muy bien, ella fue su apoyo, su colaboradora. Esta relación no tuvo ningún tropiezo, no tuvieron hijos hasta donde se sabe, y lo secundó tanto en la actividad pedagógica como en la organización de la doctrina espírita. Al cabo de un par de años, y debido a que el tío de Nizar, socio capitalista, había perdido en el juego casi todo su dinero, la institución Rivel tuvo que cerrar. Es decir, hubo una quiebra, ¿no? Pero superando el doloroso acontecimiento, Allan Kardec pronunció su último discurso de fin de año, el 14 de agosto de 1834, ante sus colaboradores y sus alumnos reunidos. Expresó: vengo, según mi costumbre, a aprovechar esta solemnidad para rendiros cuentas de mi gestión. Ansioso de justificar vuestra confianza, me esfuerzo en reformar
lo que me parece defectuoso, añadir lo que me parece útil y de aprovechar, en una palabra, las observaciones que hago cada día, porque la educación es la obra de mi vida y todos mis instantes están empleados en meditar sobre este asunto, es decir, sobre la educación. Feliz cuando encuentro algún medio nuevo o cuando descubro nuevas verdades. Es decir, que él estaba demostrando ya en lo que expresaba y en lo que hacía su preparación para el gran trabajo misionero que más adelante él tendría. Kardec, pues, indudablemente trabajó intensamente toda su vida, porque después de la liquidación del instituto, saldaron una cierta cantidad de francos que invirtieron en un negociante amigo íntimo de la familia. Desgraciadamente este quebró, pero la pareja no se dejó llevar por la desesperación. Rivel consiguió llevar las contabilidades de 3 casas de comercio, ganando con su cargo de tenedor de libros más que suficiente para vivir bien. Terminada la jornada, este trabajador infatigable concebía durante la noche volúmenes o los elaboraba, ¿no? Seguía escribiendo incansablemente hasta su desencarnación, estudios superiores pedagógicos, traducía asimismo obras inglesas y obras alemanas. Era traductor y políglota, por supuesto, y dictaba cursos gratuitos a domicilio o en su domicilio de química, física, astronomía, anatomía comparada, que no había podido enseñar en su instituto técnico, que como ya sabemos y habíamos dicho, pues tuvo que cerrar las puertas, además por esa quiebra y después por la otra quiebra, que no fueron su responsabilidad, sino de otras personas. La Universidad de Francia adoptó sus obras. Sabemos que Kardec escribió aproximadamente 20 obras pedagógicas, con lo cual coronó, en cierta forma, de un cuarto de siglo al servicio de la educación pública, constituyéndose una holgada situación económica. Rivel no renunció a sus planes y proyectos y en 1847 publicó otro proyecto de reforma. Al término de una actividad y de una experiencia pedagógica, vemos a Rivel preparado para otra tarea como la codificación del espiritismo. Encontramos así entonces este resumen. Por supuesto, fue pedagogo, escritor, investigador, políglota, traductor y como políglota dominaba el alemán, el inglés, el holandés, sólidos conocimientos del latín, griego y gaulés. Miembro de más de 12 sociedades académicas e institutos de Francia. En esa época, pues las personas que tenían esta proyección y esta formación se vinculaban a numerosas sociedades, academias, institutos de ciencia, de arte, de cultura en Francia, y él fue miembro de 12 instituciones. Escribió más de 20 obras de educación y pedagogía que fueron acogidas en el sistema educativo de Francia, llevando el método pestalozziano de educación a su país, como muy bien sabemos. Vemos entonces que escribió aquí una serie de obras. Vamos a ver práctico y teórico de aritmética a los 20 años. Escuela de primer grado, plan propuesto para la mejora de la educación pública, los 3 primeros libros de Telémaco, que él había traducido del alemán al francés, gramática francesa clásica. Ya vemos que cuando una persona escribe una gramática francesa clásica en tan corta edad, nos está mostrando que era una persona que tenía una precocidad, una estructuración, un juicio y una condición para ser un trabajador organizado, disciplinado, sistemático, que daba lugar a estas obras. Memoria sobre la instrucción pública, memoria respecto de esta cuestión, cuál de los sistemas de estudio está en armonía con las necesidades de la época. Programa de estudios según el plan de instrucción, manual de exámenes, solución de ejercicios, proyecto de reforma, catecismo gramatical de la lengua francesa, gramática normal de exámenes, dictados normales de exámenes, curso completo teórico y práctico de aritmética. Ahí estamos viendo los años.
curso de cálculo mental, es decir, que Kardec era matemático o por lo menos dominaba esta materia hasta el punto de escribir varios libros al respecto. Programa de cursos usuales de física, química, astronomía y fisiología. Por eso cuando nosotros leemos el libro de los espíritus y el libro de los mediums, la Génesis, vemos mucha formación científica, porque a una persona que sabe de matemática, de física, de química, astronomía y fisiología, pues indudablemente va a proyectar todo esto en la ciencia codificada por él, que es la ciencia espírita. Programa de estudios de introducción primaria, dictados de primera y segunda edad, y así llegamos al momento en que Kardec se fue como un hombre universal, porque el universalismo, la libertad de ideas, hasta cierto punto libre pensador, ya él lo traía, como vimos, desde su infancia y su adolescencia en el Instituto Pestalozzi de Yverdun, Suiza. Gracias a la experiencia acumulada al escribir obras de aritmética, geometría, química, física, historia, literatura, Rivel se convirtió en un hombre muy instruido. El estudio de las ciencias y de las humanidades le habían enseñado que el hombre, para ser verdaderamente libre, debe tomar conciencia de esa universalidad. El espíritu de tolerancia, caridad, debe ser más fuerte que el espíritu de un clan, una secta, una iglesia, de un grupo limitado en el tiempo y en el espacio. De allí entonces vamos a pasar al periodo de su iniciación en el conocimiento de estas realidades espirituales, a las cuales él se dedicó muchos años, aproximadamente 15 años. Eso fue desde 1855, cuando empieza a cambiar su vida. ¿Por qué? Recordamos que habíamos dicho en la clase anterior que el fenómeno de la tipología, de los fenómenos de efectos físicos, las mesas danzantes, parlantes y giratorias, que habían nacido en Norteamérica a raíz de los fenómenos de Heidelberg con las hermanas Fox hacia 1848, generó un movimiento que se llamó espiritualismo moderno y que tuvo mucha publicidad, de tal manera que esa publicidad y los viajeros que regresaban a Europa traían esa novedad, y penetraría inicialmente, dicen los historiadores, por Alemania, y que ya en 1853 en Alemania se practicaban la evocación de espíritus a través de la cestita, la ouija, las mesas parlantes y otras prácticas que eran parecidas, ¿no? Y era tomado como un juego de salón, como una curiosidad, una novedad, que la gente pues de ese entonces le debió parecer muy novedoso, que con el magnetismo de las personas se pudieran mover objetos, y que además de eso hubiera como una especie de inteligencia que respondía a las preguntas. Esto era algo nuevo que nunca había sido tratado a lo largo de muchos siglos del desarrollo de la ciencia, ni de las prácticas normales del ser humano, de la vida. Esto tenía que ser algo muy llamativo. El hecho de sentarse en una reunión, dicen algunos que hacían una fiesta, una reunión social, y llegaba el momento en que alguien decía, bueno, ahora vamos a llamar a los espíritus, vamos a ver las mesas bailando y en las mesas hablando. Entonces Kardec conoció este fenómeno, oyó hablar de él primera vez en 1854, es decir, un año después de que ya los fenómenos estaban siendo practicados en forma de mediumismo en Alemania, y de allí se propagó por toda Europa. Entonces su iniciación, antes de conocer por primera vez algo sobre la mediunidad, las mesas giratorias parlantes y otras manifestaciones de la misma índole, Rivel ya se había interesado por el magnetismo animal y magnetismo humano, porque también hay que recordar que él conoció y se vinculó a un otro movimiento que estaba desarrollándose en Francia, que era la escuela de magnetizadores.
y que estaba muy vinculado también a la hipnosis y a las facultades curativas con las energías del magnetismo humano, y por los estudios de Mesmer sobre ese tema. Ya habíamos hablado de Mesmer en la clase anterior. El que luego fue Allan Kardec escribió que el magnetismo preparó el camino del espiritismo y que los rápidos progresos de esta última ciencia fueron incontestablemente debido a la vulgarización de las ideas sobre el tema del magnetismo. Algunos utilizaban la magnetización y otros la hipnosis para hacer caer en estados de trance a los sensitivos, que sirvieron como primeros elementos de investigación de esa época. Entonces oyó hablar por primera vez de las mesas giratorias de los labios del señor Fortier, amigo y compañero en los estudios relacionados con el magnetismo. Vemos allí cómo se fueron enlazando los distintos elementos, ¿no? No solamente en el campo de la formación científica, sino cultural y pedagógica, sino también en el campo del fenomenismo, y que allí en las escuelas de magnetizaciones, en la Sociedad de Magnetizadores que había fundado Luis Alfonso Cáñez y del cual ya había hablado también otro de los investigadores que vimos en la clase anterior, como Emmanuel Swedenborg y Andrew Jackson Davis, había un interés sobre el magnetismo animal que servía para hacer, digamos, curaciones, inducir el sueño, inducir en trances hipnóticos, y uno de ellos era Fortier, y le comentó en cierta ocasión: he aquí extraordinario, no solamente se hace girar una mesa magnetizándola, sino que se la hace hablar, se le interroga y ella responde. Es decir, que inicialmente Fortier le habló a Rivel de que se magnetizaba una mesa, sentándose varias personas a su alrededor, colocando sus manos, y Kardec le dijo: bueno, es que no me parece extraño porque es una energía, es un magnetismo que hace mover la mesa. Pero cuando ya le dice que la mesa hablaba, Kardec le dijo: esto es otra cuestión, yo creeré en ello cuando lo vea y cuando se me haya probado que una mesa tiene un cerebro para pensar, nervios para sentir, y que puede volverse sonámbula. El sonambulismo era muy acreditado y muy tenido en cuenta en esa época. Hasta entonces, permitirme no ver en ello más que un cuento aburrido o un cuento que hace dormir de pie. Le parecía una cosa absurda que una mesa pudiera hablar, y que tenían que demostrarle que tenía cerebro y nervios y podía volverse sonámbula, lo cual lógicamente no podía hacer. Pero sabemos que hay una explicación. En el mes de enero de 1855, o sea, al año siguiente, Kardec se encontró con un amigo suyo, el señor Carlotti, un amigo de 25 años, el cual le habló de los fenómenos mediúnicos durante más de una hora, con un gran entusiasmo muy propio de su carácter, pues era corso y de una naturaleza ardiente y enérgica. Él fue el primero que le habló sobre la intervención de los espíritus en esos movimientos e interrogatorios de las mesas, y aumentó consecuentemente las dudas que Rivel albergaba, porque ya si Fortier le había hablado del movimiento de las mesas y que la mesa hablaba, ya vino Carlotti, que era más joven, y le dijo que allí lo que se comunicaban eran unos espíritus. Kardec era entonces, por formación, se puede decir que muy frío cerebralmente, muy analítico y escéptico ante todas estas cosas nuevas, y que sonaban como una cosa rara, ¿no? Un tiempo después, hacia el mes de mayo de 1855, me hallaba en casa de la sonámbula señora Roger, con el señor Potier, su magnetizador. Encontré allí al señor Patier y a la señora Plemesón, quienes me hablaron de esos fenómenos en el mismo sentido que Carlotti, pero con un tono muy diferente. Es decir, él fue invitado en la casa de la señora Roger, que era sonámbula, tenía un magnetizador por pie, y allí encontró ya unas personas un poco más serias, más equilibradas, que le hablaron en un tono más reposado sobre este fenómeno. El señor Patier
era un funcionario público de cierta edad, hombre muy instruido, de carácter serio, muy sereno, frío, su lenguaje reposado, exento de todo entusiasmo, produjo en mí una viva impresión. Es decir, que lo impresionó más la forma en que le habló el señor Patier que la forma en que le hablaba con entusiasmo Carlotti. Y cuando me invitó para asistir a las experiencias que tenían lugar en la casa del señor Plenmesson, acepté de inmediato. Afortunadamente, este es un momento clave, 1855, para que el codificador, el futuro codificador, pudiera observar directamente esta fenomenología. La primera vez, el encuentro fue fijado para un martes a las 8 de la noche. Y veamos esta descripción que aparece en el libro Obras Póstumas. Allí fue testigo por primera vez del fenómeno de las mesas giratorias, saltantes, corredoras, y en esto en condiciones tales que la duda ya no era posible. Es decir, que él pudo ver estos fenómenos sin que hubiera un fraude, sin que hubieran manos moviendo las mesas, unas condiciones tales que no había duda de que allí había algo extraordinario. He visto allí también algunos ensayos muy imperfectos de escritura mediúnica sobre una pizarra con la ayuda de una cestita. ¿Por qué y a qué se refiere con la ayuda de una cestita? Utilizaban, como vemos allí en esa foto, una representación de una cesta de mimbre, pero se conseguían unas cestas de mimbre muy pequeñitas. Le atravesaban un lápiz y las mediums colocaban la punta de sus dedos en el borde de la cestita, hacían un llamado al mundo espiritual, una pregunta, y por el magnetismo los espíritus lograban hacer que ese lápiz escribiera sobre una pizarra. Y así fue como él conoció a las hermanas Baudin, las que después le servirían como mediums para recibir muchas enseñanzas. Mis ideas estaban muy lejos de estar definidas, pero había allí un hecho que debía tener una causa. Entreví bajo esas futilidades aparentes y la especie de juego que se hacía con esos fenómenos alguna cosa seria y algo así como la revelación de una nueva ley que me propuse profundizar. Como él lo expresa allí, él tuvo que ver algo interesante por detrás de ese juego y de esas futilidades, como una especie de revelación, una nueva ley que él era desconocida, y entonces él se propuso investigar. Pronto se me ofreció la ocasión de observar más atentamente lo que había podido hacer antes. En una de esas reuniones de la señora Plenmesson trabé conocimiento con la familia Baudin, una familia muy clave, que residía en la calle Rochechouart. El señor Baudin me invitó a asistir a las sesiones que tenían lugar en su domicilio y a las cuales concurrí desde ese momento con asiduidad. Adelantando, podríamos decir que Kardec asistió por lo menos a 3 lugares diferentes e interrogaba a los espíritus de acuerdo a lo que recibían en un hogar. Silenciosamente él redactaba sus preguntas, no le decía a nadie lo que iba a hacer. Iba a una casa de Plenmesson o Roger o Baudin e iba comparando las respuestas que los espíritus daban, y él se fue dando cuenta que había una coincidencia. Aunque los métodos de recibir estas enseñanzas fueran diferentes, él se dio cuenta que había una correspondencia, una concordancia, y esto lo iba reforzando la idea de que allí detrás de ese fenómeno había algo muy importante que había que estudiar y que la humanidad desconocía. Fue allí donde hice mis primeros estudios sobre espiritismo. Llama la atención que aquí ya aparece la palabra espiritismo, porque estamos hacia 1855, ¿no? Salió el libro de los espíritus en 1857, pero probablemente la palabra espiritismo él no la creó en 1857, sino probablemente antes. De todas maneras, no hay una fecha exacta de esta frase, porque algunos dicen que la palabra espiritismo ya existía y que era tenido, por supuesto, no como una doctrina, sino como la práctica de evocación de los espíritus. Sin embargo,
E históricamente está presentado que fue Kardec el creador del término espiritismo y dice allí, fue allí donde hice mis primeros estudios sobre espiritismo, más fundamentados sobre las observaciones que sobre las revelaciones. Apliqué a esta nueva ciencia, como lo había hecho siempre, el método experimental. Jamás senté una teoría preconcebida. Observaba con atención, comparaba, deducía y sacaba conclusiones de los efectos, me remontaba a las causas mediante la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos, y admitiendo la viabilidad de una explicación solamente cuando ella podía resolver todas las dificultades inherentes al problema. Es decir, que estaba siguiendo el método científico. Cuando algo puede responder a todas las inquietudes y dificultades inherentes a un problema, y indudablemente él se fue remontando de la observación de los fenómenos, el encadenamiento de los hechos, la viabilidad de una explicación para desembocar más adelante en la ley que rige esos fenómenos. Ese es el procedimiento que utilicé toda mi vida desde la edad de 15 o 16 años. Cuando vemos que hoy muy escasamente un joven de 15 o 16 años habla y actúa de esta manera. Encontró entonces que iba a emprender una gravedad de esta investigación, era una cosa grave en el sentido de seriedad. De entrada comprendí la gravedad de la investigación que emprendía y entreví en esos fenómenos la clave del oscuro y controvertido problema del pasado y el porvenir de la humanidad, la solución y la respuesta a todas mis búsquedas. Se trataba de una nueva revolución completa en las ideas y en las creencias, por tanto, debía actuar con circunspección y no a la ligera. Es decir, si este fenómeno de inteligencias invisibles que se están comunicando y que por supuesto viene a resolver muchas de las inquietudes de la humanidad, esto daba una seriedad a la investigación y a lo que él iba a buscar. Entonces tenía que ser muy circunspecto, muy cuidadoso, no precipitado, y estudiar todos estos fenómenos de una manera fría. Ser positivista y dejar los ideales de lado para evitar afirmaciones ilusorias. Entonces, después de haber conocido a los magnetizadores, a sus amigos, a los mediums, poco a poco él fue encontrando que en ese medio ya habían personas que practicaban estas comunicaciones, estas manifestaciones, y ya encontró unos personajes más serios y más estructurados culturalmente, ¿no? Los señores Carlotti, destacado lingüista con quien mantenía una amistad de 25 años. Tailandier, literato, doctor en letras y más tarde miembro de la Academia Francesa. Otro personaje, Tiedman Mantés, filósofo holandés y primo hermano de la reina de Holanda. Antoine Leandro Sardou, el famoso Leandro y su hijo Vittorio Sardou, profesor lexicógrafo y autor de varias obras escolares. Su hijo, entonces joven estudiante de medicina y más tarde medium dibujante. Famoso dramaturgo y miembro de la Academia Francesa, el famoso Victorien Sardou. Además conoció un personaje muy importante para Kardec, que fue Pierre-Paul Didier, futuro editor de sus obras e impulsor de la famosa librería académica, quien proseguía el estudio de tales fenómenos desde hacía 5 años. Es decir, que desde 1850, no coinciden porque se dice que empezó en Alemania en el 53, y entonces en 1850 pues ya había estudios sobre el magnetismo y la comunicabilidad de los espíritus. Las biografías difieren un poco en cuanto a las palabras, los nombres y ciertas fechas. Lo importante que hay que destacar en esto es el proceso que se siguió para llevar a futuro Kardec a este conocimiento y a esta investigación. Ellos venían reuniendo apuntes con las respuestas que daban los espíritus, hasta formar 50 cuadernillos de comunicaciones mediúmnicas obtenidas
a través de distintos métodos y distintos medios. Estas personalidades habían reunido 50 cuadernos de comunicaciones diversas que eran necesario estudiar y catalogar. Conociendo la capacidad de síntesis de Ribel, entregaron a este los mismos, pidiéndole que los analizara y cotejara sobre la base de un plan orgánico. Ribel se puso manos a la tarea, tomó los cuadernos, los anotó cuidadosamente, suprimió repeticiones y puso en su lugar los dictados de cada sesión. Podemos imaginar ahora una fila de 50 cuadernos de apuntes. Kardec entonces trabajó noches tras noches incansablemente, y mientras más leía, más se interesaba y más seriedad le iba poniendo a las enseñanzas que estaban allí entreveradas con otras comunicaciones, ¿no? Se estableció, por supuesto, el sistema de preguntas y respuestas que vemos en el Libro de los Espíritus. Hasta entonces las sesiones en la casa del señor Baudin no tenían finalidad determinada. Decidí por ello darles un giro preciso y obtener las respuestas que me interesaban desde el punto de vista de la filosofía, la psicología, la naturaleza del mundo invisible. Llegaba a cada sesión con una serie de preguntas preparadas, metódicamente ordenadas, las que siempre fueron respondidas con precisión, profundidad y de una forma lógica. Por supuesto que ya ahí estaba el mundo espiritual elevado, porque ya esto venía proyectado, y encontraron ya el momento apropiado para que ellos pudieran profundizar en los distintos aspectos. ¿Por qué? Porque ellos estaban conociendo lo que Kardec estaba redactando como preguntas. Incluso hay donde él dice que algunas preguntas eran de tipo mental, es decir, que sometía a prueba, digamos, la fidelidad de las hermanas Baudin, que eran unas adolescentes. Estas comunicaciones desarrolladas y completadas luego formaron la base del Libro de los Espíritus, de la piedra angular de la ciencia espírita. En el 56, Ribel asistió a las reuniones espíritas que tenían lugar en la casa del señor Rostand, con la señorita Jafet sonámbula como medium que obtenía interesantes comunicaciones. Por intermedio de ella se hizo revisar las obtenidas anteriormente. Es decir, que las comunicaciones que Kardec recibía en la familia Baudin las sometió a otro control más. Miremos ahora el criterio, la formación y la seriedad, ¿no? Porque Ruth Celina Jafet era mayor que las hermanas Baudin y él consideró que había que someter al mundo espiritual a consideración de las respuestas obtenidas anteriormente. Allan Kardec manifestaba que no quedó del todo satisfecho con esta revisión, lo que le movió a consultar a otros mediums, siendo el caso en que preguntas espinosas del Libro de los Espíritus llegaron a colaborar hasta 10 mediums distintos, como manifiesta en dicho libro. Es decir, que no solamente fueron las dos hermanas Baudin, una hija del señor Carlotti, Ruth Celina Jafet, y otros, llegando a un total de 10 mediums participando durante 15 meses, como hemos leído en otras biografías, en la redacción. Sí, allí colaboraron 10 mediums. Él utilizó a 10 mediums para interrogar a los espíritus sobre las preguntas que eran difíciles, que eran espinosas, para que estuvieran correctas todas las enseñanzas, ¿no? Entonces, cuando ya tuvo todo esto bien organizado fue cuando él se decidió, ya llegando casi a 1857, a publicar el Libro de los Espíritus, y fue cuando el mundo espiritual le recomendó que tenía que hacer un corte, que era recomendable separar su personalidad de pedagogo, como Hipólito León de Nizar-Ribel, que era conocido como educador en Francia, y lo independizara de la nueva actividad y misión que realizaba como codificador del espiritismo, para lo cual él se le ocurrió la idea de utilizar un seudónimo. Los espíritus le informaron que él en una reencarnación anterior había sido sacerdote druida en las Galias, y ese sacerdote druida se había llamado Allan Kardec, que era el mismo espíritu reencarnado ahora como Hipólito León de Nizar-Ribel,
Y en lugar de inventarse un seudónimo, entonces él consideró apropiado, muy sabiamente, utilizar ese seudónimo, que era su propio nombre del pasado, y traerlo como Allan Kardec. Por eso la codificación, todos los libros pedagógicos aparecen como Hipólito León de Niza Rivel y los libros espíritas como Allan Kardec. Entonces estaba en su gabinete de trabajo preparando el libro de los espíritus cuando oyó repetidos golpes contra el tabique. Trató de averiguar la causa sin descubrirla. Al día siguiente, siendo un día de sesión en la casa del señor Bodán, relató el hecho y solicitó a los espíritus una explicación. Es decir, que el resto de la noche él y su esposa habían estado indagando de dónde procedían esos golpes que se producían en un tabique, un golpeteo, y no encontraban una causa material. Se le dijo que era un espíritu familiar que le advertía que estaba cometiendo un error en lo que estaba corrigiendo, que lo revisara, y al preguntarle Kardec por su nombre le dijo: para ti seré la verdad. Entonces él recibía mensajes de la verdad y mensajes de Céfiro, y después fueron apareciendo otros nombres. Posteriormente, la verdad completó su nombre y se hizo llamar Espíritu de Verdad. Le dijo: para ti seré la verdad, y todos los meses aquí durante un cuarto de hora estaré a tu disposición. ¿Para qué? Para revisar. Y efectivamente el Espíritu incluso le señaló el párrafo y la línea y le dijo: revísalo y encontrarás un gran error. Él lo revisó, lo desechó y lo corrigió. Entonces ya le estaban anunciando su misión. El 30 de abril del mismo año, es decir, 1856, un año antes de publicar el libro de los espíritus, en la casa del señor Rostand, con la señorita Jafet como medium, la cestita se puso a escribir espontáneamente. Y entre otras cosas porque el libro, el mensaje largo está en el texto Obras Póstumas, que invito a que lo consultemos nuevamente, en el subtítulo Mi misión. Dice: no habrá más religión y hará falta una, pero verdadera, grande, bella y digna del Creador. Los primeros fundamentos de la misma están ya colocados. Tú, Rivel, esa es tu misión. Allí los espíritus todavía le están diciendo Rivel y le están señalando su misión. Entonces viene ahora el periodo de las obras espíritas. Kardec no escribió 5 libros ni 6 libros, escribió 25 libros en total. Allí vamos solamente a enumerarlos y serán motivo de las próximas clases cuando empecemos a recordar el contenido de cada una de estas obras. Nada más la vamos a mencionar: el libro de los espíritus, 1857. Después hay un vacío, se puede decir, en donde escribió otros libros menores: el libro de los medium, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. También escribió Instrucción práctica de las manifestaciones espíritas, libro que es como un preámbulo del libro de los mediums, que es el espiritismo, 1859, o sea, 2 años después del libro de los espíritus. El espiritismo en su más simple expresión, un libro pequeño. Viaje espírita, 1862. Resumen de la ley de los fenómenos espíritas, 1864. Colección de oraciones espíritas que se deriva del Evangelio. Estudio acerca de la poesía medianímica, caracteres de la revelación espírita. Obras póstumas, que fue publicado, como ya sabemos, por su esposa y sus continuadores después de su desencarnación. Y la colección de los 11 volúmenes de la revista espírita, que él publicó durante 11 años incompletos, el último tomo, y cada tomo viene siendo un libro de 12 revistas o 12 fascículos. De esta manera concluimos esta tercera clase e invitarlos a que nos sigan acompañando en las demás clases, en donde estaremos, digamos, ya entrando en las obras de la codificación, empezando indudablemente por el libro de los espíritus. Bueno, Álvaro, si te parece, damos un espacio para que ya cumplimos la hora, una pregunta al menos
alguien del público que quiera lanzar una pregunta. Ya tienen los micrófonos abiertos. Sí, claro, a la orden. Vamos a ir, digamos que a lo largo del curso, digamos, ajustando los temas, haciendo los énfasis que sean necesarios. Es importante, pues, como hemos visto, hoy destacar, aunque nos tocó leer bastante, pero era importante transmitir las cosas como están escritas y formarnos una buena idea de su formación científica y cultural y moral también, ¿no? Muy bien, bueno, parece que no hay preguntas, entonces los invitaría nuevamente a que recrearan esta charla de Álvaro con la película que aparece en Netflix de Kardec. Siempre van a ver algo, es solamente una parte pequeña de todo lo que nos dijo Álvaro, pero sí vale la pena ambientarse en esa época, una película brasilera, pero que realmente está reflejando muy bien la época y un poco el sentir y el pensar de Kardec. Entonces, Álvaro, te pedimos que nos haga la oración de cierre, como ha sido habitual, entonces para ya cerrar nuestra reunión del día de hoy.